Vamos a entrar de lleno a nuestro tema que traemos para esta oportunidad. Y les decía que el tema es aprendiendo de nuestros errores. Hermana Brisley, la humanidad, todo ser humano, sin excepción alguna, todos cometemos errores. En algún momento de nuestra vida nosotros cometemos errores. Y qué difícil es a veces aceptar que cometemos esos errores. La primer mujer aquí en la tierra fue una de también de las primeras que cometió un gravísimo error que, por supuesto, pagó las consecuencias muy duramente. Y estamos hablando de Eva. De Eva, exactamente. Porque ella, Dios le había dicho, ¿verdad?, que no se comiera del árbol que estaba en el huerto del bien y del mal. Pero ella no obedeció. Y por eso, hermana Brisley, muchas veces nosotros cometemos los errores porque no sabemos ni a quién escuchamos, ¿verdad? Así es, hermana Lucy. ¿A quién escuchamos, hermana Brisley? Este tema es bastante especial porque nos habla de cuando nosotros cometemos errores. Pero nos vamos a enfocar en esta noche en el personaje bíblico que fue Eva, que como bien decía usted, hermana Lucy, fue la primera mujer en la tierra que Dios formó, pero que ella cometió un error, ¿verdad? El más grande, diría yo, porque ella no escuchó la voz de Dios. En el mundo nosotros tenemos muchas distracciones. Si escuchamos la voz de todas las cosas que están en el mundo, de personas que están en el mundo, definitivamente vamos a ser como Eva, que se dejó engañar con mucha facilidad porque escuchó la voz de la serpiente, que le dijo que ella pues iban a tener sabiduría, iban a poder ver, iban a poder tener facilidad de muchas cosas, y ella quizás por la curiosidad se dejó llevar por lo que escuchó en ese momento de la serpiente. Pero ¿qué estaba haciendo la serpiente? Engañándola, y por escuchar a la serpiente a su vida vinieron muchas consecuencias. Así es en nuestra vida. Hoy en día, cuando nosotros cometemos un error y escuchamos la voz de las personas en el mundo, quizás por medio de chismes, en el caso de nosotras las damas, ¿verdad? Dejarnos llevar por los chismes, por los comentarios que no edifican nuestra vida. Quiero comentar en esta noche, hermana Lucy, de dos puntos muy importantes. ¿Cuándo debemos nosotros escuchar la voz de Dios? Cuando la escuchemos vamos a tomar buenas decisiones. También vamos a recibir fortaleza, vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios y vamos a recibir guía y dirección en nuestra vida, si nosotros escuchamos la voz de nuestro Dios. Pero también, si no la escuchamos, viene todo lo contrario, toda la controversia para nuestra vida. Va a venir fracaso a nuestra vida por no escuchar la voz de Dios. Va a venir también el apartarnos de Él, de su presencia. Si nosotros somos mujeres que vamos a la iglesia, que tenemos quizás un privilegio, un ministerio, pero si nos dejamos llevar por las cosas del mundo, nos apartamos de Él, así, en tantito que nosotros dejemos de escuchar la voz de Él, nosotros vamos a apartarnos del Señor y nos vamos a dejar llevar por las cosas del mundo, porque el mundo trae mucha satisfacción a nuestra vida. Entonces, si nosotros nos dejamos engañar también por la voz del mundo, por el enemigo, por Satanás, que anda como león rugiente viendo a quién devorar, y él se apodera, se aprovecha de que nosotros dejemos de escuchar la voz de nuestro Dios. Y también vamos a perder la voluntad de Dios en nuestra vida. El Señor tiene planes para nuestra vida, planes para su vida, para la vida de nuestras hermanas, de nuestros hermanos que nos ven, que nos escuchan. Pero si nosotros dejamos de escuchar la voz del Señor, no vamos a hacer la voluntad del Señor. Vamos a tomar decisiones también que desvíen nuestra vida espiritual, nuestra fe. Más que todo, nuestra fe nos va a debilitar, porque es nuestra fortaleza, ¿verdad? Escuchar la voz del Señor. ¿Y cómo escuchamos nosotros la voz del Señor? A través de su palabra, meditando su palabra, leyendo su palabra. Y si nosotros
no escuchamos la voz del Señor, también vamos a ser ahí sí que instrumentos de Satanás. Así es, hermana Bridley. Podemos decir entonces que la serpiente, bien dice la Biblia, que era astuta más que todos los animales. Y cuando estamos hablando de que era astuta, era un animal que tenía picardía, que tenía artimañas para poder envolver a Eva. Con facilidad. Y utilizó todos esos medios para poder hacer que Eva la escuchara con sus 2 oídos, que la escuchara, y nada lenta, ¿verdad? Ella va y hace lo que Dios le había dicho que no hiciera. Entonces, muchas veces, como usted dice, ¿verdad? Es el mundo, hay tantas cosas allá que nos hablan, nos susurran al oído, sin saber que al final de cuentas vamos a pagar las consecuencias por no analizar las decisiones que tomamos. Y es que como seres humanos también estamos expuestos a cometer errores, pero podemos evitarlos siempre y cuando nosotros sepamos a quién vamos a escuchar. La voz de Satanás, la voz del mundo o la voz de Dios. Muy bien, hermana Bridley. Le decía al inicio que todos los seres humanos tendemos a cometer errores. Y viene a mi mente cuando se le dice a un niño, no te vayas a comer esto, ¿verdad? O no te vayas a comer este pedazo de pastel. En algún momentito no lo vamos a comer, pero después yo te voy a decir a qué hora. Y se sale la mamá y viene el niño, pues siente la armonía de quererse comer el pastel y se come el pastel. Cuando llega la mamá y mira que el pastel no está, el niño ¿qué hace? Dice, no, yo no me lo comí, yo no lo hice, no sé quién. Y cuando tiene la evidencia en la boca, porque tiene manchada toda la boca de chocolate, entonces el niño hasta llora, hasta se berrinche diciendo que no es él, que no. ¿Por qué? Porque él no quiere ser descubierto, porque él no quiere pagar el castigo, las consecuencias, o las consecuencias de la desobediencia y de la mentira, ¿verdad? Y es así con los seres, los adultos también, que cometen errores. No se tiene la capacidad de reconocer que se ha fallado, que se ha hecho lo que no debió haber hecho, y por supuesto entonces vienen las consecuencias, porque esto le pasó a Eva, ¿verdad? Eva escuchó la voz de la serpiente, y cuando Dios, ella sabía que Eva ya había desobedecido, ¿verdad? Pero Dios, cuando Él viene y los llama, ella, en lugar de asumir su responsabilidad y reconocer que ella había sido quien había fallado, no, le echó la culpa a la serpiente, ¿verdad? Exactamente. Entonces, a veces eso pasa, que nosotros no queremos ser descubiertos, no tenemos esa capacidad de reconocer nuestras debilidades. Pero vamos a seguir más adelante, hermana Bridley, vamos a seguir hablando de este tema. Y ahora viene un punto donde yo quisiera preguntarle a usted, las instrucciones de quién seguimos. Aquí mismo en el mismo versículo, ahí encontramos en nuestra Biblia esta historia, cuando Adán y Eva se encontraban en el huerto de Edén. Ahí nos podemos dar cuenta de que primero vino la serpiente tan astuta, ¿verdad? Como se decía, tan astuta, manipulando, como podríamos decirlo también, engañando a Eva con sus dulces palabras, diciendo que ellos iban a ser grandes, y la pudo engañar con mucha facilidad. ¿Qué pasó aquí? Cuando Adán regresa, se encuentra a Eva, pero Dios ya le había dado a Adán instrucciones, y las instrucciones no son más que seguir las reglas, las órdenes que nos dan, ya sea para realizar algo, para hacer algo, para llevar a cabo algo, para no hacerlas también. Depende si van a ser para cosas buenas o para cosas malas, pero sin embargo nos dan unas instrucciones, nos dan reglas que debemos de seguir. Entonces, las instrucciones no las siguieron ellos, las instrucciones que Dios les había dado de que no tenían que comer del fruto que estaba
en el huerto de Edén. Pero ellos se dejaron llevar. Al principio fue Eva, cuando se dejó engañar por la serpiente, y después viene Adán, teniendo ya las instrucciones de Dios, que ellos no debían haber, ahí sí que tocado ese árbol, pero ellos no siguieron las instrucciones del Señor. Cuando nosotros no seguimos las instrucciones de Dios, es cuando nosotros no estamos haciendo caso a lo que Él quiere para nuestra vida. Seguir las instrucciones, entonces es que nosotros obedezcamos primeramente, siguiendo lo que se nos ha encomendado hacer, o bien lo decía, no hacer, ¿verdad? Si es para bien, voy a seguir buenas instrucciones, pero si no, no debo seguir esas instrucciones. Y cuando nosotros cometemos algún error, lo primero que hacemos es seguir instrucciones de otras personas que nos dicen, no, es que eso no lo debe hacer. Si usted cometió un error, ya no debe ir a la iglesia, porque ya no es digno de estar allí, por ejemplo. Pero nosotros estamos conscientes de que las instrucciones de Dios son claras, de que a pesar de los pecados, la desobediencia, el Señor nos perdona. Cuando nosotros venimos a los pies de Él, Él nos perdona, nos limpia de todo pecado, de toda maldad, y Él se olvida de nuestros pecados, los más viles que podamos tener, Él los olvida. Pero si nosotros seguimos las instrucciones de las otras personas que nos dicen, no, mejor aléjese de ahí, ya no vaya a la iglesia, o en el caso de entre hermanas, ¿verdad? Como decíamos al inicio, de repente surgió algún inconveniente, un problemita, pero ya empieza otro grupo a decir, no, mejor ya no vaya ahí a ese grupo, ya no vaya a la iglesia, a la femenil. Entonces estamos siguiendo instrucciones de personas que no van a edificar nuestra vida. Y esto se relaciona con la primera pregunta que usted me hacía, ¿verdad? De voces, ¿de quién vamos a escuchar? ¿A quién debemos escuchar? ¿A esas personas que nos van a dar instrucciones positivas o las que nos van a dar instrucciones negativas? Porque también recordemos de que hay personas que nos motivan, que nos animan, que nos dan ahí sí que palabras de aliento para poder seguir adelante. No importa cuántos errores cometamos, cuántas veces tropecemos, hay personas que nos ayudan, nos extienden la mano, pero qué más importante que son las manos de nuestro Dios, ¿verdad? Que Él nos sostiene en ellas, que si nosotros... ¿Y dónde vamos a encontrar las instrucciones del Señor? Al igual que escuchar la palabra, leer la palabra, meditarla, porque ahí están las instrucciones que Dios tiene para nuestra vida. Así es, hermana Brilli, muchísimas gracias por compartirnos esto, porque en realidad cuesta a veces seguir las instrucciones, y eso es clave. Oiga bien, eso es clave, porque si nosotros seguimos tal y como se nos han dicho las instrucciones, vamos a hacer las cosas siempre bien, ¿verdad? Pero muchas veces el enemigo es astuto y hace que nosotros caigamos y cometamos un error haciendo lo que no debíamos hacer. Entonces, les decíamos anteriormente que cómo cuesta que nosotros seamos capaces de reconocer nuestros errores. Y hay una enfermedad, hermana, que afecta la vista, es la miopía. Y muchas veces nosotros queremos evaluar nuestra propia vida cuando hemos cometido errores, pero nosotros mismos no somos capaces de evaluar bien esos errores, ¿verdad? Porque siempre vamos a decir, no, con nuestros propios ojos no vamos a ver nuestros errores, y siempre vamos a decir, no, si eso estuvo bien, eso tenía que ser así, y empezamos a buscar una y mil excusas y mil pretextos con tal de que nosotros no caigamos de ese pedestal donde estamos, porque muchas veces decimos, el reconocer mis errores va a hacer que los demás piensen que yo no soy la persona que he demostrado ser, ¿verdad? Que piensen que yo no soy una persona de confianza, que piensen que soy una persona que no vale la pena, que no puedo ocupar tal o cual cosa porque soy una mujer que cometo errores. Entonces, eso nos lleva a que nosotros no aceptemos nuestros errores. Y es que la Biblia es clara, hermana. A veces lo hacemos porque el orgullo que tenemos en nosotros no nos deja hacer esto. Y Proverbios dice, delante de la destrucción va el orgullo.
y delante de la caída, la arrogancia de espíritu, Proverbios 16:18. Y es que es así porque nosotros por orgullo no aceptamos haber cometido errores, y esto pues vamos a ver más adelante cómo se pagan las consecuencias. Entonces todo hombre, dice, es limpio ante sus propios ojos, pero el Señor es quien sondea los espíritus. El Señor es quien explora, es quien investiga a fondo la actitud de las personas, las intenciones que hay en el corazón de las personas. Por lo tanto, nosotros no podemos decir, yo no hice tal cosa, o yo no admito que realicé este acto porque no lo hice, pensando en nosotros mismos. Por eso también dice, no te apoyes en tu propia prudencia, ¿verdad? Sino que hay que reconocer al Señor en todos los caminos para que Él sea quien guíe nuestra vida. Y cuando caigamos en un error, tengamos la capacidad de reconocer y decir, sí, yo lo hice. Porque los errores, hermana Britney, si no se reconocen, hay problemas muy duros, muy fuertes, que hasta pueden llevarnos a los tribunales, errores que pueden llevar a las personas a la cárcel, ¿verdad? O hasta un asesinato, o hasta la muerte. Entonces, hay errores muy, muy, muy graves que nosotros tenemos que primero que pensar. Y usted decía algo muy especial, la Biblia, la palabra del Señor, siempre nos va a enseñar y nos va a redarguir. Porque en Timoteo dice que las escrituras son útiles para enseñar, para redarguir, para hacernos conciencia de que hemos hecho las cosas mal, ¿verdad? Y que tenemos que rectificar nuestros errores. Muy bien, continuamos con este tema tan especial porque toda la humanidad comete errores. Y en la Biblia hay varios personajes que cometieron errores, y hoy estamos enfocándonos en Eva. Eva, la primera mujer acá en la tierra, que también cometió gravísimos errores, y vamos a ver las consecuencias. Pero antes, hermana Brisley, yo quisiera preguntarle, hemos hablado de esto, pero yo quisiera que usted nos ahondara un poquito en cuál es el precio que tenemos que pagar por sentirnos autosuficientes. Primero quiero hacerles mención que es la autosuficiencia, ¿verdad? La autosuficiencia no es más que nosotros hacer las cosas por nuestra propia cuenta, por nuestras capacidades, por nuestras habilidades que tengamos. Ser autosuficientes es entonces no depender de nadie más. Sentirnos superiores a los demás. Exacto. Que sabemos más que los demás. Exactamente, hermana. Entonces, la autosuficiencia en muchas personas lo pueden utilizar para bien o para mal. Si no actuamos, como dice Proverbios, con sabiduría, sabiamente, vamos a fracasar ya sea en todo lo que nosotros podamos realizar, todas nuestras habilidades que tengamos, y en sentirnos autosuficientes. Si yo voy a sentirme autosuficiente, no por eso voy a excluir a otras personas, que no necesito de otras personas. En muchas oportunidades pueda que usted se sienta autosuficiente y usted diga, no, es que yo no necesito de nadie a mi alrededor porque yo lo puedo hacer sola, lo puedo hacer solo. Pero recordemos de que Dios también nos manda en su palabra que nosotros debemos ayudarnos unos a otros. Si yo tengo algunas habilidades y puedo ayudar a otras personas, pues va a ser de edificación. Pero si yo sola me siento autosuficiente, voy a tener un fracaso en mi vida porque voy a alejar a muchas personas de mí y voy a tratar la manera de, como por decirlo, enorgullecerme más. Hay muchas personas que, porque ellos se creen autosuficientes, que no necesitan de la ayuda de nadie, que lo pueden hacer todo por su propia cuenta, excluyen a otras personas. Ya no las toman en cuenta, pero no es así. Si nosotros somos autosuficientes es porque Dios nos ha dado esas habilidades, esas oportunidades de no depender de nadie más. Un claro ejemplo es cuando un niño pequeño comienza a caminar.
¿verdad? Él ya no depende tanto de su mamá, de los abrazos, él ya empieza a soltarse, él ya se cree autosuficiente, ya no quiere que la mamá ni las personas grandes lo tomen de la mano, porque él ya puede hacerlo por su propia cuenta, ya puede hacerlo solo. Pero recordemos que como seres humanos siempre vamos a necesitar unos de otros. Entonces la autosuficiencia nos va a ayudar mucho en nuestra vida espiritual, en nuestra vida laboral, en nuestra familia también, porque si no tomamos en cuenta lo positivo de la autosuficiencia, nos vamos ahí sí que a cometer más errores, porque estamos hablando de nuestros errores, de todos los errores que como seres humanos cometemos, que son errores que a diario quizás sin darnos cuenta cometemos, pero si nosotros actuamos con sabiduría, como lo dice la Biblia, pues nosotros vamos a no excluir a otras personas, sino al contrario, que nuestra autosuficiencia, el poder hacer las cosas por nuestra propia cuenta, pues sea para ayudar también a otras personas que quizás les cuesta. Por ejemplo, también en la escuela, si en matemática yo puedo resolver con mucha rapidez los ejercicios, el álgebra, por ejemplo, fracciones, pero tengo un compañero que le cuesta, pero yo voy a decir, es que yo soy autosuficiente, yo solita y yo por mi propia cuenta lo hago, y no, él no necesita ayuda. Entonces estamos cometiendo un gran error de no ayudar a nuestro prójimo. Entonces esas personas ya nos van a tomar en cuenta como que nosotros no vamos a necesitar de ellos, pero llega un momento que quizás en matemática yo sea excelente, pero quizás en otro curso no pueda hacer las cosas bien. Entonces tal vez necesite de aquel compañero que yo no lo quise ayudar por creerme autosuficiente en esa materia, pero viene después la necesidad de poder ir con el compañero y decir, yo necesito que me ayude aquí en comunicación y lenguaje, otra área, pero él ¿qué va a decir? No, pues no me ayudó, ¿verdad? Cuando lo necesitaba, yo no. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Que no, quizás no pase el curso o saque calificaciones muy bajas. ¿Por qué? Porque al principio tuve la culpa de creerme autosuficiente en hacer las cosas, pero llega el momento que nosotros necesitamos de que nos ayuden. Sí, y qué triste, ¿verdad? Qué triste que se tenga esa actitud de que todo lo puedo, que todo lo sé y no necesito de los demás. La Biblia dice, escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días, Proverbios 19:20. Y es que, hermana Brisley, es importante, volvemos a recalcar, que reconocer nuestros errores no es fácil, ¿verdad? No es fácil, porque no queremos asumir las responsabilidades, o porque no queremos que los demás vean que no somos tan brillantes, ¿verdad? Así es, hermana. Y es que cuando nos creemos autosuficientes, pensamos que todo el mundo nos mira hasta allá arriba. Y cuando la gente se da cuenta de que no es así, entonces tampoco queremos aceptar que nos miren hasta allá abajo, ¿verdad? Entonces, pero sí es importante que nosotros como seres humanos vengamos y reconozcamos nuestros errores, porque cada error que nosotros cometamos va a tener sus consecuencias, vamos a pagar las consecuencias. El niño que se comió el pastel, al final de cuentas, la mamá pues le dio sus 2 chicotazos, ¿verdad? Porque había mentido, había hecho hasta berrinche para no aceptar que él se había comido el pastel, ¿verdad? Y por la mentira y por la desobediencia, pues recibió un castigo. Ahora, en el caso de Eva, regresando a Eva también tuvo que pagar. Y no solamente ella, sino que también Adán, y abarcó a toda la humanidad, porque ella cometió ese pecado que Dios le había dicho que no fueran a tocar ese árbol y mucho menos que comieran, y entró en ella la duda, hasta la soberbia también, ¿verdad? Y la soberbia es un pecado muy grande del cual se derivan muchísimos más. Y por eso es de que es necesario que reconozcamos nuestros errores, porque cada error que nosotros no reconozcamos nos lleva a cometer otro y otro, que al final de cuentas
puede ser muy, muy grave. Si estamos en un trabajo, podemos llegar hasta perder el trabajo, ¿verdad? Porque no hacemos las cosas como debe de ser. Y también dice la Biblia, abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune o no quedará sin castigo. Proverbios 16:5. Entonces, el no reconocer nuestros errores quiere decir que en el corazón nuestro hay orgullo. Y el orgullo no es bueno, es pecado también ante Dios. Dice aquí abominación, o sea, el Señor aborrece eso porque es malo, porque es algo pecaminoso, porque no es agradable a Dios el tener esas actitudes de cometer errores, pero no reconocerlos ante Dios y ante la gente a la que hemos ofendido, a la que hemos fallado, y ver que nuestros errores han hecho que siga más, ¿verdad? Que se prolongue más, y que en lugar de sanar ese error, en lugar de corregirlo, pues estamos haciendo que abarque mucho más y ofender a la persona que está cerca de nosotros. Bien, seguimos entonces con este programa, con el tema Aprendiendo de nuestros errores, un tema bastante especial en el cual hemos podido compartir con ustedes y enfocarnos en la historia de Eva y Adán en el huerto del Edén. Lo que ellos hicieron al inicio al no escuchar la voz del Señor, Adán y Eva al no seguir las instrucciones del Señor, de escuchar la voz de Él, dándoles las instrucciones que por ellos tal vez se sintieron ellos autosuficientes en algún momento y se dieron cuenta de que las consecuencias fueron muy grandes. Ya lo decía hermana Lucy, no solo para ellos, sino para toda la humanidad. Y por eso, pero los propósitos de Dios, hermana Lucy, son grandes. Él sabe por qué los planes de Él fueron de esta manera y no sabemos, los planes del Señor en nuestra vida también son grandes. A pesar de los errores que cometamos, debemos de reconocerlos y buscar de la presencia del Señor para que el Señor nos perdone, nos ayude. Aquí en la vida de Eva y Adán, las consecuencias fueron grandes. Y al final de cuentas que nosotras como mujeres sufrimos esas consecuencias, ¿verdad? Que el Señor los castigó por no escuchar la voz del Señor y por no seguir esas instrucciones, hermana Lucy. Así es, hermana, entró el pecado, ¿verdad? Y desde ese entonces, pues hasta la fecha, el hombre es pecador por naturaleza y necesita a un Salvador, y el Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él también en su palabra nos dice que mejor es ser de espíritu humilde que dividir un botín con los soberbios. ¿Y quiénes son los soberbios? Son aquellos que tienen orgullo, que tienen altivez, que arrogancia, ¿verdad? Son esas personas que se creen tanto y muchas veces nosotros compartimos más con ellos que realmente tener un espíritu humilde como nos lo pide el Señor. Así es de que ellos tuvieron que pagar duramente las consecuencias y las estamos pagando hasta hoy en día, porque el ser humano vive en pecado y el pecado es una enfermedad que cada día va cobrando vidas, pero hay una solución, hay una sanidad para esta enfermedad que es el pecado, y es a través de Jesucristo, quien derramó su sangre en la cruz del Calvario para que usted y yo seamos limpios de ese pecado y podamos llegar ante nuestro Padre Celestial. No aislarlos. Bueno, cometimos un error, hermana Brisley, porque todos, ¿verdad? La Biblia dice en Eclesiastés 7:20 que no hay en la tierra una sola persona que sea tan justa, que haga el bien, pero que no peque. Esto significa que todos pecamos, ¿verdad? Y todos fallamos en algún momento. Todos hemos cometido errores y cuando menos los queremos cometer, cometemos esos errores. Pero sí, ahora bien, ¿qué aprendemos nosotros de nuestros errores? En lugar de que sean un fracaso, deberían de ser una oportunidad para crecer, para madurar, para ser mejores, para poder tener resultados de productividad.
Entonces, por algo pasan las cosas, decimos a veces, ¿verdad? Y la Biblia dice que todas las cosas pasan y a los que amamos al Señor, pues nos ayudan a bien. Entonces, tomar lo mejor de nuestros errores, las cosas positivas de nuestros errores, y no volver a repetir esos errores, no volver a tropezar con la misma piedra, como dice el dicho, ¿verdad? Sino pararnos y decir, bueno, reconozco que hice esto, que ofendí a tales personas, debo de ir a pedir perdón, ¿verdad? Necesito pedir perdón, porque cuando pedimos perdón, hermana Britney, sanamos también nuestro espíritu y nos sentimos muchísimo mejor porque hay paz en nosotros y hay paz con todas las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, es importante que reconozcamos nuestros errores. Y ahí, para ir concluyendo con este tema que hemos traído para esta oportunidad, pues les decimos, en primer lugar, escuchemos la voz de Dios a través de su palabra. Sigamos las instrucciones que aquí en ella encontramos. Y luego, seamos personas humildes, que recibamos el consejo de los demás para crecer y también aprendamos de nuestros propios errores para poder madurar y ser mejores cada día. Porque es importante decirles que vamos a pagar las consecuencias de nuestros errores. Hace un momento les decía que hay errores que llevan a las personas a la muerte. Hay personas que tienen que pagar por medio de cárcel el haber cometido un error y no reconocerlo a tiempo. Entonces, las consecuencias podemos hablar que si hablamos en el sistema de transporte, ¿verdad? Si cometemos un error, ¿qué va a pasar? Vamos a ocasionar un accidente, exactamente, quizás hasta muertes, ¿verdad? La muerte de las personas. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado. También errores médicos, si hablamos de la medicina, hermana, cuando se es negligente o cuando se comete un error voluntario o involuntario, hacemos o podemos provocar lesiones graves en las personas o también hasta la muerte, ¿verdad? Otra cosa que podemos decir de las consecuencias de los errores es cuando hablamos de asuntos financieros. También, si cometemos errores financieros, vamos a tener que pagar o tener que sufrir grandes pérdidas de dinero también, ¿verdad? O si somos los dueños o trabajamos para una empresa, vamos a ocasionar graves problemas en la empresa y que pueda que hasta venga hasta el fracaso, ¿verdad? Entonces, por eso es de que tenemos que tener mucho cuidado y reconocer ante todo nuestros errores. Y ya les decía en el trabajo, pues podemos perder también ahí nuestro trabajo por no reconocer que hemos fallado y ver la manera de enmendar nuestros errores. Y hermana, pues, ¿qué más nos queda? Decir que el Señor está siempre ahí. Él nos está instruyendo. Él nos está mostrando qué camino debemos seguir. Bueno, nos equivocamos, pero ahora, ¿cómo podemos enmendar nuestros errores? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tener la suficiente capacidad para poder decir, bueno, yo cometí este error y necesito ver por dónde, de qué manera voy a corregir esto para que no afecte a otros y tenga yo que pagar duras consecuencias. Hemos hablado sobre transporte, del área financiera, en el área de la medicina. ¿Y cuántas cosas más podemos mencionar? Si hablamos de la escuela también, ¿verdad? Usted decía hace un momento ahí, hablaba de las matemáticas. Si cometemos un error, podemos perder un examen. Entonces, el grado. Y el grado también, ¿verdad? Y muchas personas a veces no son justas, no son sinceras, cometen el error de llevar, como se les dice comúnmente, un chivo. Un chivo ahí, y eso el examen. También no es bueno, porque si yo me esforcé estudiando, voy a saber responder mi examen. Pero si yo no estudié, tampoco estoy siendo honesto porque estoy llevando un papel donde ya llevo las respuestas y cuando no me ven, pues yo saco el papelito y pongo las respuestas. Entonces, hay que ser honestos con nosotros mismos también. Reconocer que si fallamos, tenemos que acudir en primer lugar a Dios a través de su palabra y luego escuchar el consejo también de personas, a través del esposo, de los hijos, de las personas que están a nuestro alrededor, que saben bastante de la Biblia y que nos pueden ayudar a salir adelante de cualquier problema o situación en la que nosotros nos podamos encontrar, hermana Brisley. Así es, hermana Lucy. Entonces, este tema esperamos que haya sido de mucha bendición para usted.
porque para mí lo es, hermana Brindy. Muchas veces nosotros queremos ocultar lo que no se puede. Y es que ante Dios todo está desnudo, todo está descubierto, porque Él, ya dijimos, Él sondea los espíritus, Él averigua, Él está observando, Él está evaluando al ser humano y sabe cuál es nuestra conducta, sabe también cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Si cometimos un error, pero no había aquella intención de dañar a la tercera persona, pues también Dios lo sabe y nos va a ayudar a salir adelante. Entonces, dejamos esto con usted para que usted analice y vea si usted ha cometido errores y hasta aquí no ha querido aceptarlos, y han pasado años, han pasado meses, días, y usted no ha aceptado que ha fallado y que ese error está afectando a otras personas, pues es tiempo de que usted reconozca que ha fallado. El Señor Jesucristo nos ama, Él está ahí siempre a nuestro lado para podernos ayudar en cualquier situación en la que nos encontremos, para podernos sacar de ahí y poder ser personas en las que podamos decirle a otros, demostrarle con nuestras actitudes que si fallamos también podemos reconocer. Y es que no es el error que hayamos cometido, sino qué aprendemos de ese error. Y ahí en la pantalla estamos viendo esta imagen, ahí, ¿qué aprendemos de nuestros errores? No es el error que hayamos cometido, hermana Brenda, sino el que reconozcamos y que aprendamos de esos errores para crecer y madurar. También ahí tenemos otra imagen que estamos viendo ahí en pantalla, ¿verdad? Y esperamos que esto pues a usted le sirva de mucho para que sigamos la vida que Dios nos quiera dar, pero cada día siendo mejores, pidiéndole al Señor mucha sabiduría, como el rey Salomón, que sobre todas las cosas él pudo tener riquezas, fama, todo lo que él hubiese deseado, pero él solo pidió una cosa, y fue sabiduría, y por esa sabiduría él llegó a ser un gran rey, que Dios lo bendijo en gran manera. Y si pidámosle al Señor sabiduría, que Él nos ayude, que Él nos fortalezca para que podamos en nuestras debilidades buscar al Señor. A pesar de nuestros errores, Él nos ama, de nuestros pecados, Él nos ama, Él lo ama a usted, nos ama a nosotros, ama a toda la humanidad, que dio a su Hijo unigénito para dar su vida por amor a nosotros, por ese amor tan grande. Así es, hermana Lucy, que este tema para mí ha sido de mucha bendición y sin duda alguna para muchas personas también que nos han visto. Para mí también, hermana Brindy, porque es algo de reconocer que pasa en nuestras vidas a diario. A diario, así es, hermana. Bueno, pues para nosotros ha sido un grato privilegio poder estar con ustedes compartiendo este tema, y si Dios nos da la vida, pues estaremos en otra oportunidad. No se le olvide, tome ese fracaso, ese error como una oportunidad para crecer. Dios le ama y quiere que usted viva una vida diferente como la que Él quiere que todo ser humano viva, y solo se obtiene todo esto a través de creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Y entonces vamos a tener el Espíritu Santo en nosotros, y el Espíritu Santo va a hacer que nosotros busquemos más de Dios, que estemos deseosas de escudriñar la Biblia y poder seguir las instrucciones de nuestro Padre Celestial para nuestro diario vivir. Que Dios los bendiga. Lucy Galvez estuvo con ustedes. Brilly Roblero, fue un privilegio el poder estar compartiendo con ustedes, que el Señor les